La batalla por la escolaridad en la Ciudad de Buenos Aires está rimerando, obviamente, ahora ya en la Corte. El doctor Gabriel Astarloa es el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, el que ha aconsejado precisamente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no acatar el fallo de este juez, que es un juez de primera instancia en lo federal, digo, no tiene poder de eso aparentemente. Hola Gabriel, gracias por atendernos, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Vos sabés que los temas judiciales son medio aburridos, necesitaría que me expliques rápidamente por qué este fallo que suspende, que suspendía la idea de la presencialidad no es válido. No, nosotros hemos dicho claramente, y así lo planteamos, que la palabra final en este asunto y la competencia originaria de este tema es de la Corte en el planteo que el gobierno efectuó. El gobierno tiene el derecho, en su condición de sujeto federal equiparable a una provincia, de plantear sus litigios ante la Nación directamente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, cosa que nosotros lo hizo. Hicimos esto el viernes pasado y paralelamente, en la misma fecha, varias asociaciones de docentes, grupos de padres, inclusive otros organismos públicos vinculados a la protección de los derechos de menores, también hicieron sus planteos judiciales dentro del ámbito del gobierno de la ciudad para procurar que la justicia ordene al gobierno de la ciudad que, en resguardo de su autonomía y de sus potestades en materia de educación y de salud, garantice la presencialidad escolar en las escuelas. Y en el curso de estas otras demandas, no de la que promovió el gobierno en la Corte, en el transcurso de esas demandas es que la justicia de la ciudad dictó el fallo cautelar que dictó el domingo pasado. Hasta ese momento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no había aceptado todavía la competencia de nuestro planteo, cosa que sí ocurrió el lunes. Entonces, el lunes tuvimos la novedad a mediodía de que la Corte aceptó tomar el caso que nosotros planteamos, le corrió traslado al Estado Nacional, le imprimió un carácter sumarísimo al juicio. El Estado Nacional tiene 5 días de plazo para contestar y por ello, digamos, a la brevedad tendremos una resolución final. Ustedes ya contestaron. Ustedes ya escribieron, lo presentaron. Él es la demandante, es ellos. No, por supuesto, esa demanda se presentó. No, pero lo que digo es, la Corte al correr vista, ¿ustedes tuvieron que argumentar más o con los argumentos que presentaron alcanza? No, nosotros se corrió traslado de la demanda que nosotros presentamos el viernes pasado. El propio tribunal lo hizo, así que está claro en nuestra visión entonces que debemos aguardar el fallo de la Corte Suprema, que es la palabra final, que además ha aceptado intervenir en el caso, y que una vez que el Estado Nacional conteste la demanda, seguramente a la mayor brevedad tendremos entonces un fallo final de la Corte sobre el tema, que por supuesto nosotros, respetuosos de las decisiones de la justicia, vamos a acatar cualquiera sea el sentido y orden que ese fallo ponga. La gran discusión, más allá del tema jurídico, tiene que ver con la argumentación de si la escuela contagia o no contagia, porque digo, o el tránsito a la escuela, digo, porque ustedes tienen que haber aportado algún dato también médico, digo, desde el punto de vista de salud, porque si no, digo, con la parte jurídica no alcanza. Digo, ustedes creen que no tiene peligro la clase. Por supuesto, Chiche, nosotros obviamente planteamos la demanda en defensa de la autonomía de la ciudad, cuestionamos además la medida por ser arbitraria e irrazonable, y obviamente acreditamos y acompañamos un montón de pruebas, de informes técnicos, tanto locales como internacionales, que demuestran varias cuestiones. La primera es entonces la importancia decisiva que la continuidad, que las clases presenciales tienen, no solamente en el proceso de aprendizaje y socialización, sino también, yo diría, en la salud de los niños. O sea, la salud es un concepto integral. Por supuesto, hoy nos preocupa mucho la salud física por la propagación del virus y por los riesgos que ello trae. Pero hay también un concepto de salud como un integral, como un bienestar integral. Obvio. Y está muy claro que la afectación en la educación presencial, que un chico no vaya por un año a una escuela, tiene un daño para la salud de los chicos muy considerable. Así que acreditamos de un lado eso, y de otro lado entonces las estadísticas que muestran
no solamente en nuestro país, sino en el mundo, que las escuelas no son foco de contagio y que con protocolos cuidados y bien aplicados, la estadística demuestra que ni la escuela, ni siquiera el transporte público ha aumentado y es también fuente de contagio. Estas son las razones, por las que ustedes más allá de los principios constitucionales, son las cuestiones de hecho que nosotros hemos acreditado y que entiendo justifican el porqué de nuestra... Te quiero hacer una última pregunta, Gabriel. ¿Ustedes calculan que esta resolución de la Corte va a ser esta semana? Sí, porque digo, si demora mucho más, ya se termina... Los 15 días. Los 15 días. Chiche, no, o sea, lo que está claro es que la Corte le corrió traslado al Estado Nacional y que el Estado Nacional tiene un plazo de 5 días para contestar la demanda. Ese plazo vence el día lunes que viene. El Estado Nacional bien podría adelantarse a esta contestación y contestarlo antes. Eso obviamente es una decisión. ¿Qué quería preguntar, Federico? Le quería hacer una consulta. Ustedes se basan para no acatar el fallo de la Justicia Federal en que se declaró competente la Corte. Si la Corte no se hubiera declarado competente, ¿ustedes hubieran acatado igual el fallo de la Justicia Federal o lo hubieran desoído igualmente? Mire, no quiero hacer análisis contrafácticos. La realidad es que nosotros nos presentamos ante el juez Furnari, hicimos una presentación ante el juez Furnari antes que él dictase la resolución de anoche, y nosotros le hicimos conocer de modo claro e indubitable dos acontecimientos, acompañados con la respectiva prueba documental. De un lado, que la Corte ya había aceptado asumir la competencia en este asunto, se había declarado competente, le había dado un carácter sumarísimo, así que con lo cual, fíjese la paradoja, el juez Furnari de alguna manera aceptó esta cuestión cuando dispuso inmediatamente después de su fallo remitir las actuaciones a la Corte Suprema. Así que en eso estuvo bien el fallo. Lo que no estuvo bien... actuó correctamente, lo que pasa es que volteó la cautelar esa. ¿Un año con esa decisión? Pues digo, actuó correctamente en una parte y en otra parte no. Pero bueno, es lo que estamos entendiendo. Gabriel, te agradezco muchísimo la gentileza de habernos atendido. Sé que están corriendo contra el reloj. Gracias por atendernos. Igual el juez dio... Gracias a usted. En uno de los apartados el juez dice que realmente entiende que esta cosa la tiene que arreglar la política hablando, no tiene que ser materia judicial.